tenemos ¿cierto? Un gran especialista que yo se lo voy a mencionar en qué. Es un médico que se llama Gonzalo Fernández y a su vez él también trabaja en la Universidad de los Andes. Tiene un posgrado de especialidad en algo muy interesante, en medicina familiar de la Universidad Católica, y una cosa interesantísima, en diplomado en el Sport Nutrition Comité Olímpico Internacional y jefe de la Universidad de Medicina Deportiva de la Clínica Alemana. Entonces está experto en una cosa que no conocemos mucho en Chile, por lo menos como una especialidad tan grande, en medicina del deporte de la Universidad de Nottingham. Entonces, esto no quiero alargar más, digamos, toda la biografía de este hombre, pero hay varios temas que nos interesan mucho, ¿no? Como esto que tú planteaste, algo bien importante, que es la medicina de familia. Yo a propósito de eso inventé también psicología familiar. De hecho, estoy atendiendo miembros de casi toda la familia y esto es una cosa nueva en psicología, eso no existía para nada. Yo la estoy inventando a propósito de lo que tú estás haciendo, de la medicina familiar. Cuéntanos un poco en qué consiste eso y todo lo que tú quieras contarnos de ti, tu biografía, bienvenido sea. Con usted entonces, en este minuto tenemos a este gran profesional, a ver, Gonzalo, ¿qué nos puedes contar tú de esta medicina familiar? Muchas gracias por la invitación y la presentación. Bueno, efectivamente yo, bueno, estudié medicina, ¿cierto? Y después como primera especialidad hice medicina familiar, que es lo que se conoce como el médico de cabecera antiguo, que era el médico en donde la familia podía recurrir ante cualquier tipo de problema médico no así grave que requiera un sistema de urgencia o una emergencia de ese tipo, y en donde uno normalmente podía orientar a la familia a resolver gran parte de estos problemas, y lo que ya fuese un poco más específico o de un manejo ya más especializado, derivarlo a los especialistas. Esa es una especialidad que, bueno, se ha desarrollado en muchos países, normalmente en países como Canadá, Inglaterra, bueno, Estados Unidos, tiene este concepto de médico de familia o GP. Y como te digo, la idea es justamente esa, que uno pueda tener a un doctor que conozca desde siempre y que pueda resolver la mayor cantidad de problemas médicos. Es que eso es muy importante, porque en el fondo el médico de cabecera, que aquí en Chile existía hace 60 años atrás o más tal vez, se había perdido. Hoy día cada cual está muy especializado todo, y entonces como que tiene que ir directamente al especialista. Y para mí, por lo menos, te lo digo como psicólogo, es re importante eso. Uno necesita a alguien de cabecera que le recomiende. Oye, mira, necesito que tú vayas a tal cardiólogo, porque significa que tiene un contacto con él. Tú coordinas eventualmente con el nefrólogo, que sea. Entonces, es re importante lo que tú estás haciendo, porque te digo, desde el punto de la psicología, da mucha tranquilidad, porque eres tú el que está coordinando y está recomendando gente que se supone que va a mantener contacto con ellos. Entonces, yo te felicito y me alegro mucho que tú des a conocer esto, hay que dar a conocer con esta especialidad. Y después, la otra cosa que también me llamó la atención, esto es como que tiene todo lo que tiene que ver a su vez con la medicina deportiva. Y yo lo que conocí, te digo sinceramente, mi padre fue director del Audax, entonces tenía un Perfecto. médico, pero era un médico, oye, que no era mucho lo que realmente aportaba en esa época, te estoy hablando ya de 60 y más años atrás, pero siempre me aparecía el médico ahí, en esa época además, es una cosa muy romántica, que los clubes deportivos lo mantenían los directores. Cada director colocaba todos los meses un fondo para... Entonces era muy familiar eso. Entonces había mucha comunicación familiar entre el médico, los directores. Yo inclusive participé en un determinado momento como psicólogo, pero no soy especialista ni mucho menos, sino que improvisé en esa época en Chile la psicología deportiva. Ni por nada existía. Entonces me interesa cómo te interesaste, cómo empezaste a desarrollar y que tú nos expliques un poco en qué consiste. Sí, por supuesto. Bueno, a mí siempre me gustó mucho practicar deporte y me gustaba la medicina, y traté de compatibilizar mis dos como áreas de desarrollo, de gustos personales, a través de esta especialidad que es la medicina del deporte. La medicina del deporte es una especialidad que lleva ya sus años. Partió por ahí por los años 50, 60, sobre todo en Europa. Y yo diría que acá en Chile se hizo recién más conocida hace unos 15, 20 años atrás.
siempre asociado con el desarrollo de los deportes más competitivos o de elite. Eso fue como la primera aproximación a este campo. Pero la medicina del deporte no solo contempla el trabajo con deportistas profesionales, sino que también tiene toda un área de desarrollo en lo que es promoción y prevención de hábitos de vida saludables, el uso de la actividad física como tratamiento de múltiples patologías, como es la diabetes, obesidad, hipertensión, rehabilitación cardiovascular, y bueno, también obviamente todo lo que es los aspectos ya asociados más a la prevención de lesiones y aspectos nutricionales relacionados con la práctica deportiva. Así que es algo como bien completo y que también se complementa mucho con lo de medicina familiar, porque finalmente es como un abordaje más integral de los deportistas y también el uso de la actividad física como herramienta terapéutica. ¿Cuáles son los problemas que habitualmente se presentan en los deportistas? No solamente los futbolistas, sino en general, ¿cuáles son las cosas que a ti te toca ver y cómo le puedes tú hoy día en este programa enseñarle algo de la prevención, ya que tú eres especialista en la materia? Sí, por supuesto. O sea, claro, efectivamente hay un grupo importante de gente que pregunta por aspectos preventivos. Prevenir básicamente alguna lesión haciendo actividad física, prevenir algún problema cardiovascular relacionado con el deporte. Mucha otra gente quiere empezar actividad física o algún tipo de ejercicio como una forma de cambiar su hábito de vida, hacer algo más saludable. También tengo hartos pacientes que son personas que, como te comentaba, son diabéticos, tienen algún poco de sobrepeso, obesidad y que necesitan una prescripción de ejercicio ya más individualizada, descubrir, entre comillas, o indicar el deporte más adecuado dependiendo de las condiciones del paciente, porque de repente hay pacientes que tienen alguna limitación, no pueden hacer deportes de impacto o tienen que hacerlo a una intensidad más baja. La pregunta mía era, o sea, yo atiendo personas, obviamente, que tienen también problemas físicos, y entonces en este caso era una persona que se operó, seguramente tenía un bypass, excepto carotoídeo, y después entonces le dijeron que hiciera ejercicio, y está muerto de susto. Dice, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio si me acaban de operar, digamos, de una obstrucción, me pusieron un stent? Y ahora me dice que haga ejercicio, está, pero muy asustado. Entonces, tú que eres especialista en la materia, me gustaría que le explicara a estas personas a que han sido operadas al corazón qué es lo que realmente se puede hacer, cómo y qué es lo que conviene. Por supuesto. Ahí en ese tipo de pacientes lo que uno hace es apoyarse mucho con los programas de rehabilitación cardiovascular que Eso. están a cargo normalmente de kinesiólogos, enfermeras. Ajá. Eso se hace normalmente en las clínicas, ¿cierto? O hospitales. Y se hace un reintegro deportivo, pero supervisado. Sobre todo por el primer periodo de tiempo, normalmente 1 o 2 meses de trabajo con el kinesiólogo, se monitorea ya sea la presión, la frecuencia cardíaca, en algunos programas más específicos incluso uno puede ser monitorizado desde el punto de vista del electrocardiograma mientras hace actividad física, y de esa forma uno va conociendo cuáles son las capacidades que tiene el paciente y cómo ir progresando. Efectivamente yo creo que partir solo eh, a uno le da susto y por otro lado, obviamente es difícil como poder dar una indicación así si él va a estar solo, pero yo me apoyaría con ese tipo de programas o con el kinesiólogo de todas maneras. Claro, o sea, lo que tú estás diciendo que sí se puede hacer, digamos, que no una cosa, digamos, sí que el susto le impida hacer alguna actividad física. O sea, tú dices, sí, se puede. Eso es lo que tú estás diciendo, Exacto, en el fondo. Y como está controlado y monitoreado, es factible, digamos. Sí, exacto, uno minimiza los riesgos de esa forma. eso es. Ya, ¿y cómo te fue interesando? Cuéntanos un poco más de tu experiencia con respecto a, yo te voy a decir, las enfermedades deportivas que a ti te toca atender. ¿Cuáles son las alteraciones? Artrosis, no sé, o alguna otra cosa que surge. Sí, bueno, normalmente, a ver, hay como varios tipos de lesiones, las más frecuentes son las lesiones de tipo musculares, que eso lo hemos Ya, visto mucho, sobre todo ahora en este periodo de pandemia, de gente que está en teletrabajo, pasa mucho rato sentado, con ¿no? poca actividad en general y deciden volver al deporte muy rápidamente y Eso. eso normalmente genera algún tipo de Ya. contractura muscular, desgarro, lesión de ese tipo. Y diría que eso es lo más frecuente.
Después están todos articulares que son más bien por desgaste, y ahí la artrosis obviamente juega un rol bien importante, sobre todo en personas que han hecho deporte muy intenso o incluso deportistas competitivos que han tenido que su trabajo en el fondo, entonces llevan el cuerpo al límite y eso genera un desgaste de las articulaciones que después uno tiene que manejarlo. ¿Mm? Ya. Y después lo otro que se ve con bastante frecuencia son las lesiones más como accidentes o por contacto, que es cuando ya estamos en etapa un poco más avanzada de la pandemia y vuelve el fútbol, el rugby, gente muy entusiasta, con mucha energía acumulada por mucho tiempo en el fondo, producto de la cuarentena, y ahí vemos, claro, lesiones de ligamento, fracturas, que eso ya tiene que ver más con el contacto del deporte en sí. Claro, porque ahí entonces tú dirías que hay actividades más peligrosas que otras, entre comillas, peligro entre comillas, porque yo he atendido a varios rugbyistas y me dijo, es normal quebrarse, me dice, es normal Claro, lesionarse. Y digo, pero por sí. favor. Sí, los rugbyistas, bueno, ellos se preparan mucho, normalmente están muy bien preparados físicamente, pero es un deporte de contacto directo permanente. Y, ya. Y yo por lo menos te digo, en Italia, yo estudié en Italia gran parte, no gran parte, una parte de mi vida, y entonces nos decían ahí que el mejor deporte era el deporte acuático, principalmente la natación. ¿Qué dirías tú en eso? Va a informar al público, porque Sí, por supuesto. A ver, la natación es una muy buena actividad física, tiene varias ventajas. Primero que no tiene impacto, entonces eso evita normalmente dañar las articulaciones como rodillas, caderas, tobillos. Tiene un componente aeróbico también bien importante, lo cual ayuda mucho para la salud cardiovascular y para mantenerse en forma, en un peso adecuado. Y también al hacerlo en un medio acuático, a pesar de que uno se cansa, también queda un poco más relajado porque uno como que se aísla un poco del medio y eso también a mucha gente lo ayuda desde el punto de vista más mental. Eh, Algunas de las cosas que tienen en contra la natación es que al no tener nada de impacto, eso no es tan bueno para los huesos porque tener un poquito de impacto ayuda a que los huesos estén más fuertes y la densidad de los huesos sea mejor. Pero en general es una excelente actividad física. claro, cuando tú hablas de impacto, te refieres, ¿cierto?, como a correr, donde tú pisas y saltas, y ese sería el impacto. Para el público estoy hablando, como para que el público Claro, entienda de qué eso se trata. sí, ese estímulo ayuda mucho a que la densidad del hueso sea mejor. Y lo que ayuda en Ah, el fondo eso es a prevenir un poco la osteoporosis. Obviamente todo dentro de límites razonables, pues no es necesario así trotar todos los días 3 horas, pero como una caminata, por ejemplo, ya. un trote un par de veces a la semana, o incluso algún deporte tipo tenis, qué sé yo, eso ya ayuda mucho a que el esqueleto se mantenga de mejor manera. La bicicleta, ¿cómo anda para eso? Para Bueno, la cosas bici también deportivas. es un deporte que ha aumentado mucho su práctica ahora en la etapa del COVID, porque, bueno, uno puede tener bici estática en la casa, puede tener rodillos, ¿cierto? Que es donde uno instala la propia bici y puede entrenar. Y con estas franjas horarias también es como bien fácil agarrar la bici y salir a hacer deporte en ese periodo de tiempo. También tiene muy buen desarrollo de la parte aeróbica, la bici es un deporte eh, muy tirado hacia el tema aeróbico, así que eso ayuda mucho a la salud cardiovascular. Tiene algún componente de fortalecimiento, sobre todo de piernas, que ayuda mucho al desarrollo de cuádriceps, isquiotibiales, que son los músculos que están en las piernas y que nos ayudan también a evitar caídas, a mejorar la estabilidad, que también por ese lado es algo beneficioso. ¿Mm? Así que Claro, también es habitación un súper buen la deporte. estabilidad. Sí, claro, estabilidad. Ahora, pienso, ¿cierto? Muchas personas que están encerradas me han preguntado, yo no soy especialista en la materia, por eso estás tú aquí, pero, ¿cómo parto, digamos, de poder estar encerrado y sentado, qué sé yo, gente que a lo mejor nunca ha hecho nada o muy poco? ¿Qué le empiezas a sugerir tú para que realmente participen también de la actividad física? Sí, bueno, ahí siempre la recomendación primero es partir de a poco, gradualmente. Eso significa ojalá partir unas 3 veces por semana, dejar un día de descanso para ver cómo uno se va sintiendo inicialmente. Una buena opción puede ser las caminatas, que es Ya, algo para alguien que no ha hecho actividad física, es como un muy buen primer paso. ya. Si uno tiene alguna máquina en la casa, puede ser una bicicleta Ah, estática o una ya, bien, elíptica. bien.
¿Una también escaladora puede ser. serviría? ¿Una escaladora serviría? Una escaladora también sirve, es un ejercicio sí más intenso, Ya. así que hay que partir con menos tiempo. Ah, Yo diría, ojalá partir con unos 15 minutos, 30 minutos como máximo las primeras veces, y ir escuchando el cuerpo, pues, a la medida que uno sienta de eso. que lo hace bien, que no siente mayores molestias, bueno, ahí puede ir aumentando el tiempo que practica o los días a la semana que hace el deporte. ¿Cómo funciona eso con la obesidad o el exceso, digamos, de peso? ¿Funciona? ¿Cómo funciona? Porque se ha discutido mucho. Algunos dicen que no funciona, otros dicen que sirve. Tú eres el especialista en la materia, entonces cuéntanos un poco. Sí, o sea, bueno, para bajar de peso siempre hay dos elementos en la ecuación, que es la alimentación y la actividad física. Eso siempre van de la mano. Ya. Y los mejores resultados se obtienen cuando uno maneja estos dos factores. Desde el punto de vista de la actividad física, cualquier tipo de actividad que incremente el gasto de energía va a ser beneficioso, ¿no? Ahora, uno, obviamente, con la gente que está con sobrepeso o con obesidad, Ujú. le pide que haga ejercicio sin tanto impacto al principio, Ya. por el riesgo de generar alguna lesión en las rodillas, tobillos Ujú. o cadera. Entonces, ahí uno parte normalmente con bicicleta, natación o caminata. Esa es como la primera indicación. Y a eso asociarle algunos ejercicios que impliquen trabajar algo en la musculatura, que pueden ser ejercicios de baja intensidad, con banda elástica, trabajos que se pueden hacer en colchoneta, en la casa, pero todo al principio muy tranquilo. Y después, en la medida de que él se va reacondicionando y bajando un poquito de peso, uno va aumentando la intensidad del ejercicio y la duración. ¿Sí? Bueno, entonces, tú, por ejemplo, se han dicho mucho que la caminata es buena y que media hora tal vez a la semana sería suficiente, o no suficiente. Por día. Me interesa qué opinas tú de eso. La caminata, digamos, 3 veces a la semana, media hora, para personas, inclusive para personas mayores como yo, digamos. ¿Qué recomiendas tú? Sí, un poco eso, ¿eh? Como te decía, partir de a poco. Si no has hecho mucha actividad física, partir con unos 20, 30 minutos de caminata y ver Ya. cómo te va con eso. Si tú ves que quedas corto, bueno, después de unos días de haber hecho unos 30 minutos y sentirse cómodo, uno puede subir a 40, 45 minutos sin ningún Ah, ya, problema. ya. Lo mismo, yo siempre recomiendo partir no más allá de 3 veces por semana, las primeras semanas, y Ujú. después ya también si te sientes que puedes ir más días, ojalá hacer unas 4 o 5 veces a la semana de caminata no habría ningún problema, si es que tú notas que no hay ninguna molestia de tipo física asociado a Ya, eso. ya. Y ojalá que sea Sí. un lugar que no tenga tanta pendiente, en lo Ah, posible, sí, eso es eh, importante para evitar lesiones. por ejemplo, subir el Cerro San Cristóbal. ¿Cómo sería eso? Pucha, si uno no está acostumbrado, uno va a terminar muy adolorido, po. Sobre todo por la bajada, sí. La subida trabaja mucho la parte muscular, pero la bajada trabaja mucho las articulaciones. Entonces, Ah, ya, uno va a quedar medio dañado probablemente si parte con eso. Además que hay un ya, montón de gente en el San Cristóbal en este momento, pues, así que hay que buscarse lugares un poco más donde haya menos gente. ya. Así que muchas veces la gente también te estimula, se mira la cantidad que va y voy con el glote, digamos, pero no es competitivo eso. Ahora es Bueno, importante, sí, dime. sí, que pasa mucho eso, cuando uno está con mucha gente al lado, empieza como a competir con el que va al lado y eso tampoco es tan bueno para partir. Ya, bien. Ahora yo te agrego algo, ¿ah? Desde el punto de vista de la psicología, se ha demostrado que la personalidad A, que son muy competitivas, tiene una alta probabilidad de infarto después. Exacto. Son personas muy autocompetitivas, entonces tienen mucha exigencia sin darse cuenta, sobre todo el sistema cardiorrespiratorio, pero ahí hay un estudio aquí que se hizo aquí mismo en Chile, estudiando personas que eran muy competitivas de personalidad tipo A, y la Susana Iflan, una gran colega que hizo el estudio, demostró con la correlación alta y significativa entre este tipo de personas, que es bueno decirlo, que no compita tanto consigo misma en el esfuerzo. Porque si no, va a Claro. terminar al final con un infarto. Yo no sé qué piensas tú al respecto. Sí, de todas maneras, o sea, obviamente que para hacer deporte competitivo, sí o sí hay que hacerse primero que nada una evaluación cardiológica, ver que uno está bien.
y como tú dices, siempre buscando el placer en el deporte. O sea, lo Eso. primero que uno tiene que buscar es pasarlo bien. De ahí, si ya después ganas algo, bueno, mejor aún, pero lo primero tiene que ser pasarlo bien. Claro, claro, piensa tú que yo tengo un gran amigo competitivo que es Jaime Buster, que corre en auto. ¿Ah? Es tanta la competitividad que al final hicieron 4 bypass y sigue corriendo en el auto. No, no Dice, aprendió no nada. puedo, no puedo. Y ha Bueno, hay gente que es así. ha ganado siempre, pero tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo físico después. Ya. Bueno, me Sí, claro. interesa mucho dos cosas. Con respecto a esto de la medicina familiar, me gustaría que tú dieras a conocer tu número de teléfono donde te pueden ubicar eventualmente, porque es una tremenda especialidad esa. ¿Dónde te podrían llamar eventualmente la gente? Dilo el Bueno, número mira, yo, tranquilo para que la sí, gente ojalá ahí pueda en tomar la, nota. sí, o sea, yo trabajo en la clínica alemana y ahí, bueno, está la página de la clínica en donde aparecen todos los horarios, que es lo más fácil, más que llamar por teléfono. La Ya. página es alemana.cl y ahí aparecen todos los horarios y ahí pueden preguntar por mí, no hay ningún problema. Ya, o sea, ahí podrían ubicarte a ti la clínica alemana. Sí, sí, claro, sí. Sí, Ya, trabajo ya. solo, en este momento estoy solo con él. Ya, o sea, en el fondo te trataría como que te ubicaran a ti y que pidieran hora a través, digamos, de la clínica alemana. ¿Tú tienes Exacto. algún otro lugar donde trabajo, una cosa como más personal, No, por el momento no. ya? Estamos enfocados allá porque en la clínica armamos todo un proyecto relacionado a la medicina deportiva, que hemos Ah, qué trabajado harto en interesante. eso, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Hay un área que se llama Alemana Sport, que es un centro de medicina deportiva, Ya. en donde hicimos un modelo un poco más integral, en donde tenemos traumatólogos, médicos del deporte o deportólogo, que es el nombre que se utiliza habitualmente, psicólogos deportivos, nutricionistas deportivos, Oh, qué lindo. y eso asociado además a todo el área de kinesiología y de entrenamiento. ¿Mm? Ya. Está todo ubicado en un mismo lugar, lo cual nos permite tener como un trabajo interdisciplinario bien interesante. Eh, y bueno, contamos ahí con un centro que es como indoor, donde está todo el trabajo kinésico, y hay una parte externa que es una cancha con una pista, o sea, un centro de entrenamiento con una pista atlética, en donde se hace el área de entrenamiento. Eso está en la sede de la dehesa de la clínica. Y ha sido un trabajo muy interesante porque hemos logrado, en el fondo, darle una visión más completa a las personas que se benefician del deporte y un trabajo interdisciplinario adecuado. Muy bueno lo que estoy diciendo, con un muy buen equipo, por lo que te estoy escuchando. Por lo menos primera Sí, vez que escucho esto yo. Entonces me gusta que tú dejes a conocer lo más posible. O sea, ¿qué tipo de personas deberían concurrir ahí? Oh, estoy de acuerdo, Lo que pero hablábamos, sí, lo que hablábamos un poco al principio, desde eso. la persona que quiere partir haciendo actividad física para mejorar su calidad de vida y de salud, hasta el deportista competitivo que quiere mejorar su rendimiento, con un foco también muy, muy importante en lo que es prevención de Qué lesiones, bueno de eso. problemas cardiovasculares, eh, y también un poco, también gente que quiera reacondicionarse, también tenemos ahí programas kinésicos o de entrenamiento que están enfocados a eso. ¿Te ha tocado algo a ti con esto de la pandemia, tener que intervenir como médico en algún Sí, área? Me sí, interesa, por favor. nos ha tocado apoyar ahí en todo el trabajo hospitalario. Eh, la verdad es que en un momento, bueno, en este momento también ha sido bien crítico en términos de las horas de trabajo de los especialistas en el área, broncopulmonares, infectólogos, internistas. Y otras especialidades como la mía hemos ido a apoyar a nuestros colegas en el fondo Sí, para pues. alivianarles un poco el trabajo. ¿Mm? Así que ha sido una experiencia bien, bien interesante y por supuesto también ahí incorporando algunos elementos relacionados con cómo volver al deporte después de tener COVID, por ejemplo, que eso ya es más como de mi área, ¿cierto? Todo el trabajo de rehabilitación, que trabajamos harto con los kines, algunos aspectos nutricionales que también se pueden incorporar, pero fundamentalmente apoyando a los especialistas en el área para poder dar una buena atención a nuestros pacientes. Claro, ahí cuáles son, digamos,
los daños post-coronavirus, que el tipo está hospitalizado, que son los que más hay que colaborar y reparar. ¿Tú podrías decirnos qué es lo que se observa después? Que no es distinto, me imagino, entre la persona de edad y las personas jóvenes. ¿Cuáles son las Sí, cosas que tienen que empezar a preocuparse ustedes? yo diría que hay como tres áreas desde el punto de mi especialidad, por supuesto, que son relevantes. Uno son los aspectos broncopulmonares, o sea, el compromiso respiratorio con el que pueden quedar algunos pacientes después del COVID, sobre todo por eh, los pacientes que tienen una neumonía producto del virus. Eso genera una limitación importante de la parte respiratoria por un periodo de tiempo. Eh, Puede producir a veces fibrosis también, que es como que el pulmón queda menos elástico y eso también los complica un poco para la parte deportiva. Después están los aspectos cardiovasculares. Eh, algunos pacientes pueden tener algunas patologías cardiológicas que pueden producir algún problema después en la práctica deportiva. Y después está todo lo relacionado con la parte musculoesquelética, que es la pérdida de masa muscular producto de una infección como la del coronavirus, que puede ser bien importante. Uno puede perder hasta entre un 15 y 20% de su capacidad muscular producto de una enfermedad como esta, y más aún si pasa por un ventilador o por una hospitalización. Entonces, esos tres aspectos se evalúan siempre antes del retorno deportivo a través de una evaluación médica y algunos exámenes complementarios. Y de acuerdo a eso, uno le puede decir al deportista si ya va directo a entrenar o si tiene que hacer algún proceso de rehabilitación con kinesiólogo o con un profesor. ¿Han tenido ustedes la oportunidad, ya que en el centro que me está mencionando hay psicólogos, de evaluar también aspectos cognitivos, aspectos emocionales? ¿Cuáles son las cosas que quedó después con eso? Por lo menos usted tiene un tremendo equipo, porque usted tiene que hacer investigación sobre la materia. Porque tiene usted Sí, una cantidad de cosas multivariables, interesantísimo. Al público puede hacer un nexo que eso con alguna universidad y le puede hacer facilitar el contacto para que se haga una investigación, cuáles son todas las consecuencias y cómo se hace la rehabilitación para tranquilizar a los pacientes. sí, por supuesto. Nosotros trabajamos con psicólogos deportivos que trabajan mucho en el área cognitiva en general de los pacientes que vienen sobre todo por lesiones de hace mucho tiempo, Eso. enfermedades crónicas que tienen un componente ahí muy importante desde el punto de vista emocional. Y el COVID en particular, sí, en algunos pacientes produce algunos problemas desde el punto de vista de la cognición. Eh, Así es que, claro, es una tarea que trabajan mucho los psicólogos con, bueno, neurólogos también, psiquiatras, Claro, dependiendo claro. de dónde sea el origen del problema. Exacto. Ya, ¿y cuáles son? Digamos, si habitualmente o sea, un cierto deterioro en el campo físico, me imagino que es recuperable. Pero si bien sabemos que desde el punto de vista neurológico, la plasticidad hoy día permite, digamos, recuperar muchas cosas relacionadas con la neurona, no sé en la práctica lo que han visto ustedes. Sí, ¿Se mira, puede bueno, recuperar? ¿No se puede obviamente recuperar? sí, Hay hay una pérdida y pacientes y recuperación. sí, Bueno, ahí depende cuéntame. del tipo de paciente. La verdad es Eso. que eh, hay pacientes que se recuperan al 100%, pero hay personas que Eso. pueden quedar con alguna secuela también. Sobre todo depende mucho del historial médico que tengan previo al coronavirus. Y yo te diría también depende mucho de cómo les tocó la enfermedad, si fue una enfermedad muy larga, que Eso. estuvieron, no sé, hospitalizados en la UCI muchos días. Bueno, esos siempre son factores que hacen que la recuperación sea un poquito más lenta. ¿M? Pero, pero bueno, en la medida de que uno va incorporando todos estos elementos en su rehabilitación, puede lograr avances importantes y llegar a como estaba antes de la enfermedad. Obviamente hay algunos pacientes que quedan con algún problema, pero se hace todo lo posible para que esos sean los menores de los casos. Claro, porque me imagino que no hay un estudio antes y después, por así decirlo, en cuanto a la persona cae con el corona, hacerle el tiro, un screening para ver qué pasa después. No sé si eso han pensado en algún minuto poder hacerlo. Sí, o sea, yo sé que hay varios estudios en marcha, lo que pasa es que esto es una enfermedad más o menos nueva, por lo tanto, todos los días salen cosas, pues, ¿ah? Pero yo creo que hay que darle un poquito de tiempo para tener claridad, pero sí, yo sé que hay varios estudios en marcha evaluando esa área, sí.
Claro, porque entonces tenemos el antes y después, pueden decir ya, estas son las consecuencias de lo que el coronavirus. Exacto. Pero también lo que tú me dices, repente, están asociados a otras enfermedades. Yo tengo la impresión que a veces se canaliza demasiado en el coronavirus y a lo mejor hay otras cosas que están de por medio. E inclusive, al principio, cuando yo hablé con Jaime Mañanich, bueno, que ahí se confundía, ahí se da como toda la muerte del coronavirus. Le dije, no, pues aquí tenemos que ver cuáles son las enfermedades epidemiológicamente que tiene que ver con el coronavirus y otra cosa que no. Hay que distinguir la estadística. No sé si ustedes han visto también que hay otros cuadros asociados. Sí, claro, o sea, finalmente el coronavirus obviamente acelera muchas veces procesos que ya están o Ya, patologías que están ahí latentes o que, no sé, algunos pacientes que ya están en las fases finales de su enfermedad y que lamentablemente el coronavirus le juega muy en contra y termina esa persona falleciendo asociado al coronavirus, pero también producto de un historial que ya traía de antes. Entonces ahí a veces es como difícil definir cuál fue la causa exacta del problema. claro, porque por ejemplo ahora tengo yo una paciente que lamentablemente está con un cáncer, entonces está con un cáncer desgraciadamente hígado biliar. Entonces, ahí las probabilidades de muerte son muy altas. Pero al mismo tiempo tomó coronavirus. Entonces le van a echar la responsabilidad al coronavirus y no al Claro. cáncer. Ahí donde no sé si están haciendo un distingo en este momento. O sea, normalmente se toman esos antecedentes, pero claro, yo creo que en la estadística global no se distingue mucho. Ya, ya. Ahora, lo que tú dijiste, te voy a hacer un comentario. El Colegio Médico nos pidió a nosotros, a la Sociedad Científica de Psicología Clínica, que abordemos el burnout que le está pasando a cualquier cantidad de médicos, ¿no? Entonces, ahí estamos atendiendo también, para que lo sepa cualquier cantidad profesional, estamos atendiendo ya, yo personalmente estoy atendiendo varios médicos que han estado con el burnout, así que ya están reventados, para decirlo en términos muy simples, y entonces que están con reacciones muy depresivas, reacciones de cansancio, reacciones de agotamiento, y algunas inclusive empiezan, digamos, casi una pseudopsicosis, digamos, producto del cansancio. Entonces, es bueno que sepa todos tus colegas que hoy día se estamos haciendo justamente una psicoterapia especial y específica para poder hacer eso. Y, y además, antes de irnos, ¿qué nos podrías decir tú, antes de despedirte del programa, con qué cosas quisiera despedirte, cosas quisiera decirnos para toda la población que te está viendo, porque esto va a quedar después que se puede ver en cualquier momento en YouTube. Entonces, va a Ah, estar por perfecto. mucho tiempo ahí. Yo lo que quería dejar como mensaje en el fondo es que uno de los factores como más importantes de protección y que evitan que esta enfermedad sea tan severa es la práctica de actividad física. Yo Bien, creo que se le ha dado no tanta importancia a ese punto durante la pandemia sí, es y lo verdad. que sí, yo lo que recomiendo de todas formas es que se muevan, que hagan de acuerdo a sus posibilidades el tipo de actividad física que puedan hacer, ya sea dentro de sus casas, ya sea en la franja horaria que tenemos en este momento las personas que estamos en cuarentena, pero sí o sí practiquen algún tipo de ejercicio, ya sea de fortalecimiento, de trabajo aeróbico, porque eso obviamente los va a ayudar mucho si es que tienen la mala fortuna de tener la enfermedad, de poder recuperarse de mejor manera. ¿Mm? Dime, siempre con mascarilla, porque algunos se quejan que la mascarilla de repente la ahoga un poco. Bueno, ¿Siempre con hay mascarilla o...? eso, sí, ahí depende mucho del lugar en que uno esté. Si uno está en un lugar cerrado con más gente, sí o sí hay que ocupar mascarilla. En Ya, lugares abiertos, si uno está a una distancia prudente de la persona, más de 5 o 10 metros, uno podría estar sin mascarilla. ya, Yo diría que más que nada evitar los lugares donde hay mucha gente, ¿ah? ya, Y ahí va a ya, poder hacer su deporte tranquilo, porque la verdad es que la mascarilla para la actividad física molesta bastante claro, y mucha gente no lo tolera. Entonces, yo ya. diría que más que nada aprovechar el espacio que nos dan y buscar un lugar donde no haya tanta gente para poder hacerlo tranquilamente. Oye, te agradezco enormemente tu participación en mi programa. Además, hablaste de cosas muy novedosas, como esto que está, esta medicina del deporte, y además el centro que está en la clínica alemana, por eso es excelente, que haya justamente multiprofesionales, e inclusive como médicos de familia también me pareció muy interesante, porque uno necesita en vez de confiar en alguien. Lo que tú dijiste muy bien es el médico de cabecera, al que se ha ido perdiendo.
Claro, entonces yo Exacto. digo, oye, mira, tengo este problema, mira, yo te recomiendo tal persona, tal otro. Muchas gracias, bien, y será hasta una futura y próxima oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy amable.